Fanfic un nivel 0 en la era Sengoku capítulo 6. Mientras Nobuna sirve de señuelo para distraer a las fuerzas de Yoshitatsu yendo al río Kisogawa, Amazura supervisa la construcción del castillo Tsunomata. Cree que servirá la estrategia de Amazura porque es muy riesgoso que venga usted también, princesa. Cuestiona la general Shibata a una Nobuna que tiene fe al nivel 0. Princesa, se ha detectado fuerzas de Mino en el paso Okuri. Reporta la mensajera a la daimyo. Ese era un lugar donde se hacía minería, qué extraño, pero cayeron en la trampa. Vamos para entretenerlos para que Amazura pueda construir el castillo de Tsunomata. Marchen. Moviliza a sus hombres Nobuna para combatir a las tropas de Mino. Mientras en Tsunomata la construcción del castillo está corriendo con gran normalidad. ¿Por qué también tengo que estar trabajando?, se queja Akechi, que no está acostumbrada a trabajar de obrera. Mueva más las manos, general, todos debemos ayudar a construir el castillo, reprende Inuchiyo a la peli azul, que ve como el nivel 0 supervisa y ayuda en la construcción. Al amanecer en el castillo, Inaba llama a Yoshitatsu, le informan que los dos de Mino, Inaba y Yuji, están combatiendo a Nobuna en el paso Okuri. Señor, iremos a darles apoyo a los señores Inaba y Yuji. Para nada volaremos el lugar para acabar de una vez con la estúpida de Nobuna, será un honor para ellos servir como sacrificio para que Mino venza a Owari. Señor Yoshitatsu, tenemos un problema. Decía un soldado que informa que en Tsunomata apareció un castillo. ¿Cómo dices imposible? Decía el autoproclamado daimyo, que se llena de ira al contemplar el castillo. Que ni tarde ni perezoso ordena el ataque al nuevo castillo. Amazura, las tropas de Mino ya nos descubrieron, informa Goemon al sitio. Bien, veremos si este armatoste funciona. Decía el ex Skillout, que mira la nueva arma que los armeros construyeron. Amazura Nissan, ¿qué es esa arma? La verdad me sorprendió que los armeros la construyeron a base de los planos de las armas de asalto. La ametralladora MG8 de origen alemán, por lo menos en mi época, se adelantaron unos siglos a su construcción. Es increíble cómo los humanos son capaces de innovar en la forma de hacer daño a su semejante, decía con algo de tristeza la Yuji, al darse cuenta que la humanidad seguirá estando en conflictos bélicos. Así es la naturaleza humana, de las cosas más despreciables, pero también de las acciones más bondadosas. Decía el ex Skillout, que se posiciona en la ametralladora. Hanbei Takenaka coordina a los soldados que defenderán el castillo al arribo de las fuerzas de Mino. Así iniciando el combate de 500 hombres de Owari contra 3000 de Mino. Owari tiene la ventaja por las armas de asalto y la MG8 que Amazura usa. Eso le reportan a Yoshitatsu, que maldice a su ex estratega. Aunque Owari logra resistir, empieza a perder terreno con Mino por superioridad numérica. Maldición, se me acabó el parque, decía el nivel 0 que usa su arma de asalto. Muerte a la traidora, decía un soldado de Mino, que dispara a Hanbei, que es cubierta por Goemon. Que recibe el disparo en lugar de la estratega. Goemon. No. Grita el nivel 0 que mata al hombre que le disparó a Goemon. Porque no fui más cauteloso, porque le pedía a una niña proteger a otra. ¿Qué pasa con este mundo donde niños pelean batallas de adultos? ¿Dónde estás, Nobuna? Decía con gran desesperación el nivel 0, que es cacheteado por Inuchiyo. Basta, Amazura, como te dije en Okehazama. Nosotras somos guerreras y tenemos orgullo, aunque seamos unas niñas tenemos el mismo orgullo que los adultos, y para nosotras morir por la causa de la princesa es un honor. Decía la lancera, que ayuda a entrar en razón al ex Skillout. Tsunomata envuelto en llamas. Es lo que contempla una oda Nobuna, que logró evadir la trampa de Yoshitatsu, logrando hacer que Inaba y Yuji, al saberse traicionados por Yoshitatsu, estos se unen a la daimyo de Owari. Llegué tarde, no puede ser, Amazura, perdón. Oye, Nobuna, llegas tarde, decía un nivel 0 que se muestra ondeando una calabaza que le dio la daimyo, mostrando que aún siguen a pie de batalla. Así la daimyo moviliza sus tropas logrando vencer a Mino.
Ganamos a Mazura, decía Akechi a un nivel 0 que se muestra triste contemplando a Goemon. ¿Ganamos? Pregunta la Kunoichi, que se levanta como si nada. ¿Estás bien, Goemon? ¿Pero cómo? Como Kunoichi siempre llevo una malla debajo, aunque si hubiera recibido un balazo de la MG8 o de las otras armas que tenemos no creo que la cuento a Mazura. Decía Goemon, que es abrazada por el ex Skillout. No me abraces a Mazura, es vergonzoso, decía de una forma avergonzada la Kunoichi al sentir el abrazo de la Mazura, que es repudiado por los seguidores de Goemon. Al mismo tiempo Asahi Nagamasa lleva sus tropas para aprovechar la vulnerabilidad de Mino y Owari en la batalla. Ahora creo que hasta aquí llegan, señor Nagamasa. General Niwa. No dejaré que le quite la gloria de la victoria a Mazura, si da un paso más tendré que matarlo. Asahi Nagamasa amenaza. Manchilló a un daimyo de Omui, que da marcha atrás a su ataque. Días después. Yoshitatsu es liberado por Nobuna a molestias de la víbora y del mismo Yoshitatsu. Que me hayas perdonado la vida, lo lamentarás, Nobuna, esta humillación no te la voy a perdonar, decía Yoshitatsu, que lo dejan marchar. El castillo de Inabayama se renombró con el nombre de Hifu, que lleva el significado de padrastro a honor de Saito Udo-Usan. Que bebe un poco en la noche. ¿Aquí estás, viejo? ¿A Mazura me buscabas? Más o menos, viejo. Más o menos, ¿qué importa? ¿Quieres sake? Prefiero una cerveza, pero bueno. Aún estás molesto porque Nobuna perdonó a tu hijo. Comprendo sus motivos, pero gracias a ti estoy viviendo de más, así que debería de soportar cualquier dolor. Pero Nobuna no desea causarte el dolor de la pérdida de un hijo bajo su propia mano. Y eso de vivir de más, procura vivir mucho, le haces bien a Nobuna, eres su único padre que tiene. Decía a Mazura, un daimyo de Mino, que ve un detalle con luces que le hizo su hija Nobuna formando una víbora, un detalle que le deja derramar unas lágrimas al duro daimyo de Mino. Tiempo después. El cielo de Kioto se tiñe de rojo por estar envuelto en llamas. Los tres de Miyoshi han expandido su poder últimamente en los alrededores de Kioto, habiendo atacado el shogun Ashikaga, el shogunato Muromashi que había gobernado la sociedad samurái por 240 años, llegó a su fin y llegando una nueva era. Comentan en su reunión los estrategas de Owari en su reunión. Así se termina mi plan de marchar a Kioto bajo la bandera del shogun. Decía con gran molestia la daimyo de Owari al entender que el arribo de sus tropas será difícil por la tensión política en Kioto. Aún con la muerte del shogun Yoshiteru, aún queda su hermano Yoshiaki, él tendrá más de un motivo en marchar a Kioto con tus tropas. Decía a Mazura, que se basa al contexto histórico que conoce. ¿Quién murió a Mazura? Pregunta Nobuna algo confundida a lo que dijo el nivel 0. ¿Eh? Yoshiteru Ashikaga, pues ¿de qué estamos hablando? A Mazura-senpai, Yoshiteru Ashikaga no murió y Yoshiaki es su hermana. Ellos muy apenas escaparon al continente bárbaro gracias a unos misioneros de la zona de Sakai. Le informa a Akechi, a un ex Skillout, que vuelve a quedar impactado por la discrepancia histórica. Creo que al ser este hecho histórico diferente, no seré de mucha ayuda, comenta el miembro de Aitem en la reunión. Bien, ya te estabas quedando con el protagonismo de esta conquista, senpai, pero aquí está Akechi Jubei Mitsuhide para tomar protagonismo en esta conquista. Podremos arribar con la bandera del shogun gracias a la prisionera Yoshimoto Imagawa, ya que lleva la sangre de los Ashikaga y por ende es legítima heredera al shogunato, decía Akechi al grupo. Menos mal a Mazura-senpai le salvó la vida cuando decidió mancillar a la general Shibata, jejeje. Eso estuvo de más, Akechi decía un nivel 0, que es fulminado con la mirada por Riku al recordar aquel bochornoso momento. Así da inicio el arribo a Kioto. Cuando se alistan en Owari para marchar hacia Kioto, llega al sitio el daimyo de Omui. Tú no te cansas de mis desprecios, ¿verdad, Nagamasa? Comprenda, princesa, si no me caso con usted no podré regresar a Omui, debe entender. Vaya que lástima me das, si me lo pides convincentemente te daré como consolación la mano de mi hermana menor.
¿Hermana menor? Ignoraba que tuviera una hermana princesa. Si lo dudas hasta aquí lo dejamos si sigues cuestionándome, Nagamasa. No, princesa, será un honor casarme con su hermana, decía el daimyo de Omui, que parte a su territorio para dar aviso de su matrimonio y permitir el paso de las tropas de Owari al sur de Omui para su arribo a Kioto. Oda Nobunaga tenía una bella hermana llamada Oichi Oda, pero se decía a sí mismo el ex Esquilaut, quien contempla el montaje que se inventa la daimyo de Owari. ¿Estás segura de esto, hermana?, decía un Nobuzumi notablemente nervioso. No te preocupes, Oichi, y felicidades por tu boda, querida hermana, y buena suerte, decía Nobuna, que da la orden de partir al que lleva a su hermano a Omui. En tu maleta hay lubricantes y Nagamasa se pone ganoso y desea estar contigo en su noche de bodas, Oichi, jejeje. Oye, Nobuna, ¿crees que estará bien tu hermano?, pregunta a Mazura, que se empieza a sentir mal por el turbio destino de Nobuzumi. Mi hermano es listo, sabrá lidiar con Nagamasa. Bien, marchemos a Kioto, ordena Nobuna, que gracias a la boda de Nagamasa y Nobuzumi solo tendrá que lidiar con el clan Rokaku. El avance de las tropas de Oda Nobuna se da por el sur de Omui, teniendo varias batallas con el clan Rokaku que impedían el arribo de Owari a Kioto. Amazura junto a Hanbe, Inuchiyo y Goemon hacen trabajo de reconocimiento en Kioto para darle un informe bien detallado de la situación en la ciudad. Dándose cuenta de la precaria situación social que hay en la ciudad por el derrocamiento del shogunato. Vaya robando a plena luz del día. Esos tipos son soldados de los Miyoshi. Sea como sea, eso de robar a la población es de escorias, decía el nivel 0, que al estar en Rusia sabe de lo que habla. Amazura, Nissan, Goemon y yo recaudaremos información. Tú e Inuchiyo vayan a la corte Yamato a buscar a Himiko-sama. ¿Himiko-sama?, pregunta con gran interés el ex Esquilaut. Himiko-sama es la líder de la corte Yamato, muchos la consideran enviada de los dioses, por eso la consideran y adoran como deidad, informa la Omyouji al nivel 0, que junto a Inuchiyo irán a verla. Mientras en las cercanías Nobuna se abre paso, enfrentando al Jumbel de Rokaku, realiza sus estrategias con sus generales. A este paso nos haremos de Kioto. Ojalá esté bien, decía la daimyo de Owari con un aire de melancolía. Ara, apenas han pasado unos días y ya se muestra preocupada por Amazura Dono, princesa. Comenta Manchillo en forma de burla. No te preocupes, Nobuna-sama, Amazura-senpai tiene más vidas que un gato, además, aunque no lo parezca, es muy listo en situaciones de riesgo. No solo pensaba en Amazura, sino también en Goemon, Inuchiyo y Hanbe. Decía algo avergonzada la daimyo a sus generales, que fingen creer esa versión de la daimyo. De regreso con Amazura, camina junto a Inuchiyo por Kioto para buscar a Himiko-sama. Oye, eres de afuera, ¿no deseas servicios? Te haré descuento, ya que como ves Kioto está casi en ruinas, decía una cortesana a un ex Esquilaut que no entendió lo de servicios. Oh, ¿qué clase de servicio? Te podría ayudar a relajarte, ¿tú me entiendes? ¿Eh? Cuando a Amazura le cayó el 20, Inuchiyo aleja a la cortesana reprendiendo al nivel 0. ¿Cómo es posible que en plena misión buscas calmar tus deseos libidinosos? Se lo reportaré a la princesa Amazura. No es eso, Inuchiyo, no pensé que esa chica era una cariñosa. ¿Cariñosa? Bueno, así le decimos a... No importa, estás muy chiquita para saber de eso, decía el ex Esquilaut, que se va por la tangente. Minutos después. Un grito ponen en alerta al nivel 0 y a la pequeña lancera. Eran unos soldados de los Miyoshi que secuestraron a una niña. Inuchiyo sin pensarlo detuvo y venció a los soldados, dejando impresionado a Amazura. Eres genial, Inuchiyo, ¿estás bien, pequeña?, pregunta el ex Esquilaut a la niña, que asienta con la mirada. Esta niña desprende un aura medio rara, piensa el nivel 0 confundido. Pero es muy riesgoso quedarse aquí. Vamos, pequeña, decía Amazura, que toma la mano de la niña para ir a otro sitio. Mientras en otro lugar.
Unos soldados son reprendidos por un sujeto con traje de asesor imperial de nombre Shakihisa Konoe, quien también es portavoz de la corte Yamato, ha controlado desde las sombras los hilos del imperio. ¿Cómo se atreven a tratar de atentar en contra de Himiko-sama? De nada sirvió el derrocamiento del shogun al apoyar a los 3 Miyos y la asociación de mercaderes de Sakai. Estamos viendo poco rentable esta intervención. Estamos entrando en una época que el dinero quita y pone gobiernos, pero estoy viendo pérdidas de mi capital sin recibir beneficios. Decía el líder de mercaderes Sokyu Tsuda, un hombre que por dinero vendería hasta a su madre. A mí solo me interesa expulsar a todos los extranjeros que con sus malditos misioneros están contaminando la mente y corazón de sus habitantes. Primero Buda, y crucificaremos a todos esos paganos como a su dios pagano. Decía Gousei Shokakuin, maestro de los templos de la montaña Giez. Ese odio irracional a los extranjeros es poco rentable. El mundo se hace cada vez más pequeño y si no entramos en él nos estancaremos en el retraso económico y eso no deja dinero. También los Rokaku no pudieron detener a esa estúpida de Owari para evitar el arribo de su ejército que viene con Yoshimoto y Magawa para ponerla en el trono del shogunato. Reclama el consejero de la corte Yamato. Usted, señor Yoshikage, no tenía un arma poderosa a su disposición porque no la usa en contra de esa estúpida de Owari para detenerla. No desearía dañar a Nobuna, portadora de una belleza indomable. Igualmente la bella Yoshimoto a como desearía ponerlas en mi colección. Decía Yoshikage a Sakura, quien es gobernador de Echizen. Qué afición más interesante tienes, pero tiene su punto Konoe. Si tienes tal arma, ¿por qué no usarla a nuestro favor? Cuestiona el líder de mercaderes al gobernante. Como gobernante de Echizen también estamos en algunos conflictos y no es un arma, es el ama. Él. Preguntan confundidos el resto de los presentes. Así es, señores, él es quien acabó con el clan Yoshinomateru. Decía una mujer de pelo corto y traje ajustado llamada la bruja de la guerra Matsunaga Hisahide. ¿Cómo? ¿Quieres decir, Matsunaga, que con su estrategia venció a ese clan tan poderoso? Jajaja, creo que no entienden, él solo acabó con ese clan. Los hizo cenizas a todos los miembros de ese clan, hombres, niños, mujeres, ancianos, acabó con todos en un instante. Hatsuya-sama fue tan despiadado que me mojé al verlo en acción. Comenta mostrando algo de excitación la bruja de la guerra. ¿Cómo es posible que tengas tal ser a tu disposición, señor Yoshikage? Jejeje, no lo obtengo al 100%, me es difícil manejarlo. Solo con Matsunaga puedo pedirle que actúe. Hatsuya es muy extraño, como si nunca hubiera sentido el calor de una mujer hermosa. Pero si tan solo me muestro engreído ante él, creo que sería capaz de aniquilarme, por eso evito ciertos materiales cuando tengo que verlo. Sobre eso, señor Yoshikage, él fue a la mina para ver cómo va la extracción de lo que usted ya sabe. Reporta la pelicortó al daimyo de Echizen. Muy bien, por el momento retiraremos las tropas para unir fuerzas con los Takeda e Usagi y a Sakura rodearemos al ejército de Oda Nobuna. Pero antes de poder unirnos, Nobuna ya habrá llegado a Kioto, cuestiona el monje al consejero. Bien, prendamos fuego a Kioto, así haremos tiempo para unirnos en contra del ejército de Owari. Y tengo a mi disposición a alguien que odia a Nobuna más que a nadie, decía Yoshikage a Sakura, presentando a su nuevo hombre que porta una máscara. Pero antes, Matsunaga, ¿podrías recuperar a Himiko-sama? Por supuesto, Himiko-sama es una muñeca muy importante en este juego. Decía la pelicortó que buscará a la líder de la corte Yamato. De vuelta con el ex Skilout. Ya fuera del peligro, Amazura junto a la niña Einuchi y yo ven cómo velan a sus muertos los deudos de estos. Es difícil creer que estamos en Kioto, pensaba en voz alta Amazura. ¿En tu mundo es diferente?, pregunta con curiosidad la niña a un ex Skilout que se saca de onda. ¿Acaso esta niña sabe que vengo de otro mundo?, decía en sus pensamientos el nivel 0 confundido. Aléjense, bribones. Se oye el grito de una chica que acompaña a una monja. Ambas se ven rodeadas por varios hombres del ejército Miyoshi.
Si así lo desean sentirán la ira de la super espada de Bontemaru. Vaya una monja europea como le gustan a mi maestro, decía Amazura al contemplar a la clériga. Tu maestro es una basura, Amazura, si no respeta los hábitos clérigos, decía con algo de repulsión la pequeña lancera. Bontemaru, no es correcto levantar las armas ante nuestro semejante, nuestro señor predica con amor. Así amame hermana, nunca lo he hecho con una extranjera, decía uno de los soldados, que al final son detenidos entre Bontemaru e Inuchi y yo. Después del pequeño percance, la monja se presenta con el grupo de Amazura. Soy Louise Frois, misionera portuguesa, es un gusto. Y yo soy la bestia del apocalipsis, la gran demonio de la destrucción, Bontemaru. ¿Qué le pasa a esta niña, Amazura?, pregunta Inuchi, yo confundida por el comportamiento de la chica del parche. Es difícil de creer, pero es una Shinobu, decía el nivel 0, que reconoce con mayor facilidad ese tipo de comportamiento excéntrico. Bueno, yo soy Shiagi Amazura, un gusto, ella es mi guardaespaldas Maeda Toshi, pero le decimos Inuchi y yo. ¿Y ella es A? ¿Cómo te llamas, niña? Antes de que la niña se presentara, se oye una voz que le resulta familiar al nivel 0, que se queda helado. Hermana Louise, el padre Pedro está muy preocupado por usted porque salió sin avisar, decía una chica que Amazura logra reconocer a la perfección. No puede ser, Frenda. Fin de capítulo. ¿Cómo es que Frenda está en ese mundo y por qué no reconoce a Amazura? Eso lo veremos en el siguiente capítulo. ¿Dónde estamos?, pregunta la Meldowner confundida. Eres guapo, pero ese poder tuyo es molesto, los aniquilaré y ni se resistan, tu poder no funciona en mis dominios, mueran, decía la diosa que está por aniquilar a las Aiten, Kamisato, y a Fran. Espere un momento, diosa, tenga algo de misericordia con ellos, decía un conocido del World Reject. Sumo sacerdote, decía un confundido Kamisato al ver al Majin. ¿Acaso los conoces, sumo sacerdote? Sí, diosa, si no le molesta podría perdonarlos y permitir que regresen a su mundo. Como sea, ya tengo un problema con la corte celestial por los invocados que he rechazado. Les perdonaré la vida si te retiras con ellos, sumo sacerdote, que tu presencia me molesta demasiado, decía la diosa que permite irse a las Aiten, Kamisato y Fran de sus dominios. Ya en otro espacio al sumo sacerdote le explica un poco lo que acontece. Mira, portador del World Reject, la diosa se ha metido en algunos apuros por dejar a su suerte a un invocado que está siendo un dolor en el trasero para ella. Sí, pero ¿qué tiene que ver Amazura en todo esto?, cuestiona algo molesta a Meldowner. Bueno, Shiagi Amazura no tiene nada que ver con el mundo de la diosa, sino otro chico que fue invocado de un mundo alterno al de ustedes, pero a diferencia del primer chico, este no fue convocado con su cuerpo, solo su espíritu, la diosa lo tuvo que materializar. Lo iba a usar para resolver el problema que tenía con el otro invocado, pero como no cumplió los estándares de ella, lo desechó a otro mundo para así evitar ser reprendida por la corte celestial. Pero por costumbre le otorgó el poder Esper que tenía en su mundo. Pero al mundo que lo mando está haciendo estragos. Ahí es donde entra Amazura Shiage. Invocar a seres de otros mundos deja leves fracturas el tiempo-espacio. La diosa aprovechó que su mundo tiene múltiples fracturas en el tiempo-espacio. Y de casualidad cayó Amazura Shiage en esa fractura, que fue unida a la fractura del otro invocado. Por eso cuando usaste el World Reject llegaron con la diosa. Me está dando un súper dolor de cabeza por esta explicación tan súper complicada, decía Kinuhata notablemente confundida. ¿Eso quiere decir que Amazura no podrá regresar?, pregunta Takitsubo con gran tristeza. Amazura Shiage tiene la posibilidad de regresar, pero solo si, decía el sumo sacerdote que se empieza a buguear. Así las Aiten, Kamisato, y Fran retornan a su mundo dejando en la incógnita el cómo podría regresar Amazura. Da tu like y comparte, y sin nada más que decir adiós.